para poder alabar a nuestro Señor. Sí, entonces en esta mañana yo quiero comenzar con este hermoso tiempo que podemos tener en la palabra del Señor y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 5. Mientras estamos pasando este tiempo de cuarentena aquí en mi hogar, he estado leyendo un poquito el libro de Génesis y me llamó la atención un pasaje que normalmente he escuchado por varias ocasiones, pero que Dios habló a mi vida con este pasaje de la palabra del Señor. Ya lo había escuchado en otras ocasiones, aún en algunas prédicas de grandes hombres de Dios que hacían referencia a este pasaje bíblico, y es la historia de un hombre que está reflejado la historia de este hombre en una porción corta de la palabra del Señor, pero que tiene una gran enseñanza que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes. Y obviamente te vas a dar cuenta que es una gran enseñanza para este tiempo difícil que nosotros estamos. Yo creo, mi hermano, que mucho de lo que estamos en nuestros hogares, estamos haciéndonos preguntas. Estamos haciéndonos preguntas. Y una de esas preguntas que me gustaría compartir con ustedes es una de las preguntas que vamos a responder en esta mañana. Y está en el libro de Génesis. ¿Sí? Vamos a leer este relato de la palabra del Señor y luego vamos a hacer la pregunta para poder responder en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 21. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hasta el versículo 24. Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Queremos salir desafiados de este tiempo, Señor, y queremos cada día aprender más de ti, Señor. Oramos en esta mañana y dejamos este tiempo en tus manos, que no haya ningún tipo de interrupción, sino que podamos ser desafiados por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, mis queridos hermanos, quería comenzar con este pasaje de la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, y ver un poquito la historia de Enoc, de cómo Enoc caminó con Dios. Y la pregunta que yo quiero hacerte, o que me he estado haciendo durante todos estos días, es: ¿camino con Dios? Sabes que este tiempo que hemos estado aquí en cuarentena, me hizo pensar y me hizo recapacitar y me hizo traer a mi mente un poquito esa pregunta de: ¿será que estoy caminando con Dios? ¿Será que realmente camino con Dios? Porque déjame decirte que ir a la iglesia, estar todos los domingos ahí a primera hora, o estar en las actividades de la iglesia, no significa que camine con Dios. Por eso esta pregunta, y cuando terminemos este tiempo, te vas a dar cuenta que esta pregunta de camino con Dios no solamente es para los creyentes, para que se hagan la pregunta de que si realmente estamos caminando con Dios, sino para aquellas personas, quizás tú en este momento te pusiste ahí en el Facebook y estás escuchando en esta mañana este tiempo, y la pregunta también es para ti. ¿Será que estás caminando con Dios? Porque este es un tiempo donde nosotros caminar, necesitamos tomarnos de la mano del Señor y confiar en Él, en que Dios tiene sus planes y sus propósitos en el tiempo que estamos pasando. Este relato de Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, ¿sí? Hay dos pasajes que quiero resaltar en esta mañana. El primero es el versículo 22, donde dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y el versículo 24 se vuelve a repetir y dice: caminó pues Enoc con Dios. Estuve viendo en algunas traducciones, ¿sí?, de estos dos versículos, y veía cómo se menciona estos versículos en diferentes traducciones. Quiero comenzar en esta mañana con la NBI, la Nueva Versión Internacional.
2 veces va a mencionar, cada versión va a mencionar lo mismo en el versículo 22 y el versículo 24. Y dice la NBI, ¿sí? La Nueva Versión Internacional: Enoc anduvo fielmente con Dios. Y luego lo vuelve a mencionar en el versículo 24. Otra versión, la Nueva Biblia de las Américas, dice: Enoc anduvo con Dios, y lo va a mencionar en el versículo 22 y en el versículo 24. Luego, otra versión, dice, la versión Dios habla hoy, dice: Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy buena versión, y me llamó la atención cómo lo manifiesta en este sentido, ¿sí? Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, el mismo que la Reina Valera menciona y dice: caminó con Dios. Y una última versión, en la nueva traducción viviente, iba a decir esto: Enoc vivió en íntima comunión con Dios. ¡Wow! Mi querido hermano, todo esto se resume a que Enoc caminó con Dios. Enoc fue un hombre que caminó con Dios, que tenía una relación personal con Dios, que cada día caminaba junto a Él y tenía ese tiempo para hablar, para escuchar, en comunión con su Padre Celestial. Ahora, viendo estas traducciones, me hizo pensar, ¿te pusiste a ver algún momento en tu vida de qué podrían recordar de ti si en el final de tu vida? ¿Te pusiste a pensar o te hiciste la pregunta, ¿qué desearíamos nosotros que las personas recordaran de nosotros al llegar al último momento de nuestras vidas? ¿Te pusiste a pensar qué es lo que te gustaría que recuerden de ti? Bueno, seguramente algunos quieren que se puedan recordar lo bondadoso que fuiste, lo bueno que fuiste. Entonces, cuando están ahí en el cementerio, puedan decir de vos: este hombre fue bueno, esta mujer fue buena. Quizás otros dirán: bueno, a mí me gustaría que me recuerden como alguien amoroso. Yo quiero que mi esposa, mi esposo me recuerden como alguien que amaba. Yo quiero que mis hijos me recuerden como alguien, como un padre amoroso. Hay otros que también piensan y dicen: bueno, a mí me gustaría que me recuerden como generoso, una persona que daba sin pedir nada a cambio. Y quizás algún otro también pensará y dirá: bueno, a mí me gustaría que me recuerdan como alguien sabio. O hay otros que también quizás piensan: bueno, a mí me gustaría que me recuerden por las habilidades, por los talentos que teníamos, o la manera de cómo me relacionaba, que puedan decir de ti: era una persona dada, era una persona que se relacionaba con los demás, no era cohibida. Pero, como hijo de Dios, te quiero preguntar en esta mañana, como hijos de Dios, o mejor dicho, si eres un creyente en Cristo Jesús, deberíamos nosotros entender que el mayor elogio que nosotros podríamos recibir es que nosotros deberíamos ser recordados como hombres y mujeres que caminaron con Dios. El mayor elogio que puede haber en la vida de un creyente es que te recuerden, es que me recuerden como un hombre o como una mujer, como un padre o como una madre, como un hermano, como un abuelo, como un miembro de una iglesia que caminó con Dios. Y ahí voy a traer a memoria las diferentes versiones. O sea, qué lindo sería que te puedan recordar como un hombre o una mujer que anduvo fiel con Dios. Estoy repitiendo las versiones. Qué lindo sería que te puedan recordar como un hombre o una mujer que vivió acorde a la voluntad de Dios. Qué lindo sería que te puedan recordar como un hombre o una mujer que vivió en íntima comunión con Dios. ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Qué es lo que quieren que recuerden de ti? ¿Cuál es el legado que vas a dejar? El mejor legado es que vean en ti un hombre o una mujer que camina con Dios, que tiene una relación personal con Dios. Ahora estamos hablando acerca del caminar con Dios. Pero caminar con Dios, ¿qué significa? ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, muchos dicen: bueno, caminar con Dios es orar todo el día, leer la Biblia todo el día. Es verdad, tú puedes verlo de diferentes maneras, pero hay una sola explicación
para que nosotros podamos entender de qué es caminar con Dios. Y caminar con Dios significa mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, mantenerlo en el centro de nuestras vidas. Por eso, mira, en todo lo que hago, Cristo está presente. Él debe ser el centro de todo lo que yo hago. Él es el centro de todo lo que yo digo. Todo lo que digo, la palabra Cristo o el agradecido a Cristo está en mi vida. Porque todo va a girar alrededor de Cristo. Mis palabras giran alrededor de lo que Cristo hizo por mí, de lo que el Señor ha hecho por mí. El Señor debe ser el centro de mis pensamientos. Aunque a veces luchamos con los pensamientos, pero Él debe ser el centro de nuestros pensamientos. ¿Sabes? El Señor debería ser el centro de nuestras relaciones. El centro de las relaciones. Por eso déjame decirte, tú necesitas rodearte aún de personas que aman a Dios, que buscan a Dios, que cada día tienen comunión con el Señor. Necesitamos personas. ¿Por qué? Porque nuestra relación gira alrededor, en torno a nuestro Señor. En nuestras finanzas, el Señor debe ser lo primero. El Señor debe ser el centro de nuestras finanzas. Y también en nuestros planes. En nuestros planes el Señor debería ser el centro. ¿Qué voy a estudiar? ¿De qué voy a trabajar? Los planes, los sueños que tengo, el Señor debe ser el centro. Debe girar alrededor de lo que es el Señor. Y quiero terminar mencionando que cada aspecto de nuestra vida, el Señor debe ser el centro. ¿Te acuerdas el pasaje en Filipenses capítulo 1, versículo 21? El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Mi vida gira alrededor de lo que es Cristo. Todo lo que tengo, todo lo que soy es por Cristo y todo lo que yo pienso hacer gira alrededor de lo que es el Señor en mi vida. Por eso, si tendríamos que definir la palabra caminar con Dios, significa mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, en el centro de nuestras vidas. Ahora, Génesis capítulo 5, estamos ahí en la lectura, versículo 21 al 24, se nos dice que Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Y es más, dice, hasta que el Señor se lo llevó al cielo. Su nombre también se va a mencionar en otro pasaje de la palabra del Señor. Si tú me acompañas un segundito al libro de Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe. ¿Y sabes quién se menciona en ese relato de la palabra del Señor? Enoc. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y ahí viene la segunda parte donde dice, versículo 5, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Busqué ahí en el original esa parte del versículo y es una palabra insignificante para algunos, pero me llamó la atención. Dice de la frase, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el original dice, haber agradado bien a Dios. Y tú dirás, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, déjame decirte, a Dios le agrada. A Dios le agradó la relación que tenía con Enoc. Y mi querido hermano, muchas veces nosotros miramos a Dios y nos agradamos porque Él tiene comunión con nosotros. Pero déjame decirte, mi hermano, en este relato de la palabra del Señor, en el que caminó con Dios Enoc, el Señor estaba contento. El Señor estaba alegre por la relación que tenía Enoc con Dios. Haber agradado bien a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice el libro de Hebreos. Ahora, hoy nosotros también vivimos en un mundo pecador. Mira, en el libro de Génesis, capítulo 6, 5, que estamos ahora,
Si tú te pones a ver, se está hablando acerca de los descendientes de Enoc, y nosotros vimos hasta el versículo 24, pero si tú sigues leyendo, dice la palabra, en versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén, y después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas, y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Y si tú te pones a ver en este relato, Enoc y Noé también caminaron con Dios. Los dos caminaron con Dios. Noé era descendiente de Enoc y también caminó con Dios, aunque vivió en un tiempo muy difícil. Si tú vas un poquitito más adelante, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. Fue por esa razón que Dios decide enviar el diluvio, ese diluvio universal, para destruir a toda la humanidad. ¿Excepto a quién? A Noé y su familia. ¿Por qué? Porque Noé también caminó con Dios. ¿Ves? Es lindo poder ver el ejemplo del caminar de Dios con Dios en el relato de Génesis capítulo 5, en el relato de Génesis capítulo 6, en la vida de Enoc y en la vida de Noé. Ahora, yo me pongo a pensar hoy en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y hoy nosotros también vivimos en un mundo pecador, en el cual muchos viven perdidos y en tinieblas. Su camino está en un oscuro espiritual, que no pueden ver hacia dónde van, ni tampoco pueden ver los obstáculos, no pueden ver los peligros que están por delante. Sin embargo, hay algo que se está repitiendo en la boca en lo que dice la gente hoy fuera. Hay gente que está arrepintiéndose, está humillándose delante del Señor, pero hay otros que insisten en que no necesitan la ayuda de Dios. No necesitan la ayuda de Dios y no desean tener nada que ver con la única fuente de luz verdadera. ¿Quién? Jesucristo. Hay gente que no camina con Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿caminas con Dios? A pesar de que hay gente que no está caminando con Dios, ¿tú estás caminando con Dios? ¿Tú tienes esa relación de íntima con el Señor cada día? Eso es una pregunta para ti. No mires al costado, es una pregunta para ti. Me la hago yo. ¿Será que estoy caminando con el Señor? Ahora, vemos este ejemplo en Génesis capítulo 5. Vemos lo que significa caminar con Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿será que hay algunos requisitos que encontramos en la palabra de Dios para poder caminar con Dios? Yo creo que sí, mi querido hermano o amigo, que quizás estás viendo en esta mañana. Hay requisitos que están en la palabra de Dios que nos muestran o que nos dicen que necesitamos para caminar con nuestro Señor. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, buscamos la ayuda de Dios. Porque queremos vivir de tal manera que podamos agradarle, que podamos honrarle a nuestro Señor. Ahora, para que podamos caminar como Noé, como Enoc lo hicieron, necesitamos ver estos requisitos. Requisitos para caminar con el Señor. Y quizás cuando veamos estos requisitos, tú que estás ahí viéndome, vas a ver que quizás no estás cumpliendo esos requisitos. O quizás cumples esos requisitos, pero tu relación con Dios no es una relación plena con el Señor. Sea de una u otra manera, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Caminas con Dios? Si no caminas con Dios, vas a tener que tomar una decisión. Pero si estás caminando con Dios, pero no hay una relación con el Señor, quizás no estás caminando con el Señor. Vamos a ver esos requisitos que podemos ver en la palabra del Señor. Requisitos para caminar con Dios. Vamos a ver el primero, y quiero que me acompañes un segundito en el libro de Primera de Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos a comenzar del versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, y luego llegamos al versículo 24. Y dice la palabra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Voy a volver a repetir el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Mira, acá yo veo el primer requisito para caminar con el Señor. Y el primer requisito es aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Acá hay una palabra que resalto en el versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Está hablando de Jesucristo, nuestros pecados. Y si traemos a la mente versículos y pasajes que hablan acerca del pecado, te vas a dar cuenta que traemos rápidamente Romanos capítulo 3, versículo 23. Versículo muy conocido, pero que muchos ignoran. Dice la palabra del Señor: por cuantos todos pecaron y están destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ambos pasajes hablan de la realidad. Debes aceptar a Cristo en tu corazón para caminar con Dios. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Por eso, a la pregunta si estás caminando con Dios, tú debes entender que por causa de tu pecado no caminas con Dios, sino lejos de Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Este es el primer y más importante requisito que debemos tener en cuenta, pues solo podemos venir a Dios por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, tres pasajes con este que voy a mencionar, que muchos lo saben de memoria, pero Juan capítulo 14, versículo 6, y te voy a leer este pasaje. Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor. Jesús dijo: yo soy el camino. Mira quién lo está diciendo, Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Por eso déjame decirte, nadie puede caminar con el Señor si no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Nuestro andar con Dios comienza una vez que hemos creído en Jesucristo y le hemos recibido en nuestro corazón. Le hemos recibido como nuestro Señor. Juan capítulo 1, ahí mismo en el libro de Juan, Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, o la palabra derecho, de ser hechos hijos de Dios. Estos pasajes lo relatan tan claramente. El primer requisito para caminar con Dios es que, en primer lugar, debes aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Debes poner tu fe en Cristo Jesús para ser esa nueva criatura. Este pasaje de la palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Una vez vi una camiseta que lo que tenía escrito en la camiseta, wow, tiene una gran verdad. Esa camiseta decía, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y pensando en este tema en esta mañana, muchos piensan que están caminando con Dios, porque Dios existe. Pero déjame decirte que hay algunos que están lejos de Dios. Y tú puedes estar caminando en la vida pensando que estás caminando con Dios, pensando en lo bueno que es Él, pero te estás olvidando en lo malo que somos nosotros. Porque la Biblia habla de la condición del hombre. La Biblia dice dónde estamos y estamos lejos, separados de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer para caminar con Él? ¿Qué tengo que hacer para vivir una vida como Enoc vivió? ¿Qué tengo que hacer para vivir una vida como Noé vivió? ¿Qué tengo que hacer? Número 1, creer en Jesús. Creer que eres un pecador. Creer que estás separado de Dios. Creer que por causa de tu pecado mereces el infierno. Pero creer que Jesucristo vino a este mundo a morir por ti, a morir por mí, y derramó sangre en esa cruz. Una sangre que puede limpiar tu corazón. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar tu vida, para limpiar tu corazón, para hacer una nueva criatura, como lo dice 2 de Corintios 5:17. Todo eso puede hacer la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque la sangre te justifica, te santifica, te redime, te perdona, te limpia. Ahí está la solución. El tema es que muchos deciden seguir caminando, diciendo que caminan con Dios, pero aquel que no puso su fe en Jesucristo no puede caminar con Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, y necesito de Cristo para poder caminar con el Señor. Ahora, continuamos, porque el requisito principal es aceptar a Cristo como tu Salvador. Segundo lugar, ¿sí? Y quiero que me acompañes al libro de Éxodo. Yo creo que es uno de los relatos que nos enseña o nos muestran este ejemplo del segundo requisito. Éxodo capítulo 20, ¿sí? Tenemos el relato de los 10 mandamientos, lo pueden encontrar en Deuteronomio también, capítulo 5. Pero llegamos al versículo 18, y algunos de sus Biblias también tienen ahí reflejado que dice el temor del pueblo. Y en Deuteronomio 5 lo pueden encontrar también. Pero yo quiero leerte estos pasajes porque van a mostrarnos el segundo requisito. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Ahí en la montaña estaba la presencia del Señor, ahí en la parte de arriba, y querían escuchar a Dios, pero mira lo que escuchaban ellos, el pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos, o sea, se alejaron. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Hasta ahí nomás quiero leer este relato de la palabra del Señor. Había un Dios, y Él estaba ahí en el monte. Y estaba el pueblo que en vez de acercarse, ellos querían escuchar a Dios, pero al ver en esa montaña que había un ruido fuerte, habían relámpagos y había una bocina tan fuerte, en vez de acercarse se alejaron. ¿Por qué? Porque no podían escuchar la voz de Dios. Ellos escuchaban truenos. Y ahí estaba Moisés. Y ellos fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, mira, ve tú, acércate, háblales.
Háblale al Señor y nosotros escucharemos todo lo que el Señor te dice a ti. Y Moisés entra, dice, a la oscuridad y va a hablar con el Señor. Y luego Moisés sale y le empieza a hablar al pueblo lo que Dios le había dicho. O sea, Moisés estaba cumpliendo la función de un... Ahora, ¿por qué el pueblo se alejó? Porque no escuchaba la voz de Dios. Si hoy nosotros nos ponemos a pensar en la actualidad, Moisés no es el mediador. Pero en esta teofanía que nosotros podemos ver aquí, es lo que nosotros hoy podemos ver. Había un mediador. Fue Jesucristo, quien fue al matadero. Ese cordero, ¿sí?, fue sacrificado por mí. Él es el mediador, ahora está con el Padre. Y Él es el que está mediando. Él es el mediador conmigo. Y sabes, yo puedo escuchar hoy la voz de Dios por medio del mediador, que no es Moisés, es Cristo. Yo puedo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Salvador. Y así como Él es el mediador, yo puedo hablar con mi Padre, como dice la palabra. Ve a mi Padre, habla y pídele en mi nombre. Y yo puedo ir y clamar al Señor. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el Señor me escucha. El Señor me escucha. El segundo requisito para caminar con Dios es escuchar la voz de Dios. Y quizás en Éxodo capítulo 20, versículo 18 en adelante, tú estás ahí. Quizás tú estás lejos porque no escuchas, porque no puedes escuchar la voz de Dios. Y déjame decirte, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que muchas veces hasta gritaba queriendo que Dios me escuche. Y sentía que Dios no me escuchaba. ¿Cuántas veces de dolor, de tristeza, le gritaba a Dios, Dios, escúchame? Y levantaba el puño contra Dios diciendo, para mí Dios no existe, porque si existiera, me escucharía. Y un día pude entender que no es que Dios no me escucha. Por causa de mi pecado, yo no lo escucho a Él. Yo no lo escucho. Por causa de mi pecado me está separando de Dios y no me deja oír la voz de Dios. Por eso el segundo requisito es escucharlo. Y quizás tú no escuchas a Dios. Tú no escuchas a Dios porque gritas, porque lloras, porque estás pasando por muchas cosas difíciles que son cotidianas en nuestras vidas y no sabes qué hacer para llamar la atención o para que Dios te escuche. El primer requisito era, reconoce a Cristo. Cuando tú reconoces a Cristo como el Salvador de tu vida, Él va a ser el mediador entre tú y el Padre. Y vas a poder escuchar a Dios. Y vas a poder escuchar de una forma tan audible, a través de su palabra, a través de las dificultades. ¿Será que tú estás escuchando a Dios en medio de todo esto lo que está pasando? ¿Será que tú estás escuchando a Dios en medio de toda esta dificultad? Si tú no estás escuchando a Dios, es porque quizás el primer requisito no lo has cumplido. Y no es por mérito mío. Él ya lo hizo. Él pagó en una cruz. Él murió en una cruz por mí. El tiempo que pasamos a solas con Él, mientras leemos su palabra, mientras reflexionamos en su palabra, esas oraciones esenciales. Esta es la manera donde Dios nos instruye. Esta es la manera donde Dios nos habla. Esta es la manera donde Dios nos da sabiduría para qué hacer en este tiempo. Deja de renegar. Deja de estar pensando qué voy a hacer. Y ponte a clamar a Dios. Y ponte a hablar con Él. Ponte a escuchar la voz de Dios. Pero si tú no estás escuchando la voz de Dios, es porque quizás el primer requisito no se está cumpliendo en tu vida. Necesitas poner tu fe en Cristo para poder escuchar al Señor. Y necesitamos escuchar a Dios. El tercer requisito que yo puedo encontrar en la palabra del Señor, si tú me acompañas un segundito, al libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Versículo conocido también, pero dice la palabra, Proverbios capítulo 3, versículo 5,
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué dice? Tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El tercer requisito es confiar en Él. Mira, tú no puedes caminar con alguien, no puedes contarles tus problemas en alguien que no confías. Tú no puedes tener una relación que permanezca, que dure, si no confías en la otra persona. Número 1, acepta a Jesucristo. Número 2, escucha su voz. Número 3, confía en Él. Confía en Él. Si no confiamos en el Señor, no le seguiremos. No le vamos a poder seguir, sino que dependeremos de nuestro propio entendimiento. Sobre todo cuando sus caminos no parecen tener sentido. ¿Por qué? Porque nuestra lógica humana es que hay cosas que Dios nos lleva o Dios nos permite pasar que no entran en la lógica humana. Debemos recordar que nunca podremos comprender en su totalidad los caminos del Señor, pero sí podemos confiar en que Él siempre nos guía por la senda correcta. Mi querido hermano, si tú estás pasando por un tiempo difícil en este mundo donde hoy se ha demostrado que el mundo está en las manos del Señor, debes entender que estos son los propósitos y son los planes del Señor. Debemos entender, pero hay algo que nosotros debemos hacer y es confiar en el Señor. El tercer requisito es confía en Él. Si tú eres un hijo de Dios, hoy, a pesar de la dificultad, a pesar de la intranquilidad, a pesar de la escasez, estás tranquilo, estás quieto, porque confías en Él. Y yo cada día oro al Señor, Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a poner mi confianza en ti. Y cuántos pasajes que yo leo en la palabra del Señor. Salmo 91, Salmo 125, Salmos 46, muchos pasajes que me hablan acerca de que Él es nuestro refugio, en Él, pero en el momento de la hora, en el estar aquí, pasar por estas situaciones donde Pasaje ya tiene algunos infectados, donde la provincia del Oro ya tiene 56 infectados, donde Ecuador son alarmantes las cifras que están pasando. ¿Qué hago en ese momento? Confía en el Señor. Porque uno de los requisitos de caminar con Dios es confiar en Él. Es tomarse de la mano de Él y decir: yo confío en ti. Y si tú me estás permitiendo aún pasar por este valle de muerte, yo confío en ti. Porque es en ti que está puesta mi confianza. ¿Estás confiando en el Señor? ¿Estás confiando en este tiempo difícil en el Señor? Si no lo estás haciendo, recuerda que este es un requisito para caminar con el Señor. Es un requisito. Otro requisito más. Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Acompáñame al libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 3. Mira cómo dice este pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mira, acá está el cuarto requisito. ¿Cuál es? Amarlo a Él. Este es el cuarto requisito. Si en verdad amamos a Dios, haremos lo que Él nos pida. Si en verdad lo amamos a Él, haremos lo que Él nos pida. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es agradarlo, es obedecerle. Nos vamos a mantener atentos para recibir su dirección y esperar en su voluntad. Si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios, nosotros vamos a confiar en Él y vamos a estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es honrarlo, es obedecerlo.
Y nos vamos a mantener atentos para recibir su dirección y esperar en su voluntad. Yo creo que esta frase de recibir su dirección y esperar su voluntad, en este tiempo difícil, es difícil de entender. ¿Por qué? ¿Qué dirección vamos a esperar de Él? ¿Qué voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, muchos dicen que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y es verdad, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero muchas veces no nos gusta cuál es la voluntad del Señor. Porque en el medio de la voluntad, mejor dicho, perdón, en la voluntad del Señor, sea que nosotros pasemos por cosas más difíciles de las que estamos pasando. Y el Señor nos va a indicar para dónde ir, cuál es la dirección para tomar, qué es lo que debemos hacer. Pero este es un requisito, amar a Dios. ¿Por qué yo estoy tranquilo? Porque amo a Dios. ¿Por qué yo estoy confiando en Él? ¿Por qué estoy tomando estas decisiones? Porque yo confío en Él, porque yo le amo, porque yo le quiero agradar, porque yo quiero honrarle con mi vida. Yo no quiero ser ese siervo o yo no quiero ser ese que escucha y no obedece la voz de Dios. Hoy estamos viendo mucho esto en el país. Las autoridades gubernamentales tomando decisiones. Y una frase que se repite es que hoy más se está luchando con la desobediencia que el coronavirus. Es una realidad, y perdón que lo tenga que mencionar, la desobediencia de la gente. La desobediencia. Yo no quiero ser desobediente a Dios. Porque le amo, yo voy a esperar en Él. Y voy a entender y voy a aceptar cuál es su voluntad. Y si Dios me pide que me mueva, me voy a mover. Y si Dios me pide que haga esto, lo voy a hacer. Porque yo quiero agradarle. Yo quiero agradarle a Él. Ahora, el siguiente requisito viene de la mano con este que es del amor. El quinto requisito. Santiago capítulo 1. Acompáñame al libro de Santiago. Capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mira lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mira, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra, engañándonos a vosotros mismos. ¿Sí? Este pasaje me habla del quinto requisito. Y no solamente es amarlo, sino es obedecerlo. En 1 Juan 5:9 también decía lo mismo. Sí, este es el amor hacia Dios, que obedezcamos, que pongamos en práctica la obediencia. Afirmamos estar de acuerdo con Dios, afirmamos estar de acuerdo con su palabra, pero no le obedecemos. Para caminar con Dios necesitamos amar a Dios y necesitamos obedecer a Dios. No vivir como un niño malcriado que no obedece, sino obedecer a Dios. No caminamos con Él. Cuando nosotros no obedecemos, no caminamos con Él. Por eso la pregunta es, ¿caminas con Dios? Hay muchos que piensan que caminan con Dios, pero realmente no caminan con Dios. Algunos están alejados de Dios. ¿Por qué? Porque el primer requisito no se ha cumplido en su vida. El segundo requisito de escucharlo tampoco, de confiar en Él tampoco, de amar a Él tampoco, y mucho menos de obedecerlo a Él. Pero hay muchos que tienen a Cristo en su corazón, que escuchan la voz de Dios, que aman pero no obedecen. ¿Y cómo puedes amar si tú no obedeces a Dios? El Señor requiere que hagamos lo que Él pida, en el momento que Él lo pida y de la manera que Él lo diga que hagamos. Necesitamos, mira, sin obediencia no podemos ser verdaderos seguidores. Sin obediencia, ¿sí? No podemos ser verdaderos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque esto debe ser parte de nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que debe ser parte de nuestro estilo de vida? La obediencia al Señor. La obediencia, porque el amor que le tengo al Señor, que ni siquiera sale de mí, es cuando yo entendí el amor que Él tuvo por mí. Yo puedo entender el amor.
Y yo amo al Señor y yo quiero obedecerle, quiero agradarle cada día. Mira, cada mañana debemos despertar con el deseo de someter nuestra voluntad. Cada mañana debemos despertar con el deseo de someter nuestra voluntad ante la voluntad de Dios y confiar en su dirección. ¿Ves? Requisitos. Requisitos para caminar con Dios. Vuelvo a preguntarte, ¿caminas con Dios? ¿Estás caminando con Dios? ¿Estás lejos de Dios o estás caminando con Dios? ¿Qué requisitos se está quebrando en tu vida que quizás no estamos caminando con Dios? Vamos a ver el siguiente requisito. Yo sé que no estoy mirando el tiempo, pero espero terminar ya en un segundito, un ratito. Pero igual sé que igual no tienes que, me imagino, salir, pero si tienes que salir, espera un ratito más para poder terminar con este tiempo. Proverbios. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Versículo 13. ¿Sí? ¿Estás ahí? Proverbios capítulo 28. Versículo 13. Yo hablo como si fuera que le estoy escuchando, pero me imagino. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira, acá está el siguiente requisito. ¿Sí? El sexto requisito. Abandona el pecado. Abandona el pecado. Abandonar el pecado. Es interesante este pasaje porque este pasaje dice el pecado no debe ser encubierto, sino que debe ser confesado. Debemos abandonar el pecado para caminar con Dios. Debemos abandonarlo. Ahora, no podemos solo. Por eso Cristo murió en una cruz. Él venció la muerte. Él venció, Él tuvo victoria sobre el pecado. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado, pero venció. Él venció. Pero para tener comunión con Dios, para caminar con Dios, el pecado, para caminar con Dios necesitamos tener un corazón puro. ¿Sabes por qué no caminamos con Dios? Los que somos hijos de Dios muchas veces. No porque no confiamos, porque no abandonamos el pecado, porque no abandonamos ese pecado que nos gusta, que jugamos con el pecado, que vamos y mañana podemos ir a buscarlo nuevamente, jugando con el pecado. No podemos tener o caminar con Dios si no abandonamos el pecado. Debemos arrepentirnos. Cuando hay pecado en nuestra vida, debemos arrepentirnos de inmediato y buscar al Señor para pedirle que nos indique cualquier otro pecado escondido que pueda estar presente en nuestras vidas. Necesitamos ir delante del Señor y decirle, Señor, enséñame lo que yo no veo, Señor. Muéstrame lo que yo no veo, Señor. ¿Hay algo mal? ¿Hay algo más que está mal en mi vida? Mira, nosotros somos expertos muchas veces a no ver, o mejor dicho, a no querer ver lo que a veces se ve. Y a veces nos mentimos a nosotros mismos y nos creemos la mentira. Y muchas veces nosotros jugamos con el pecado y escondemos el pecado pensando que Dios no lo ve. Y nos tomamos de la mano de Dios y pensamos que podemos seguir caminando de la misma manera que nos estamos conduciendo. Déjame decirte, muchos de nosotros muchas veces no estamos caminando con Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando con el pecado. Estamos jugando con el pecado. Y tú no puedes caminar con Dios tomado de su mano y jugando con el pecado, encubriendo el pecado. El pecado debe ser confesado. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros vivir con el pecado y tomado de la mano del Señor. Solamente así podremos desechar el pecado para vivir en santidad. Tomados de la mano de Dios, mientras nos deleitamos en obedecer.
La palabra del Señor te manda a confesar tu pecado. La palabra del Señor te manda a confesar tu pecado delante del Señor, ni siquiera delante de una persona, delante del Señor. Y decirle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque estoy encubriendo mi pecado. Perdóname porque estoy viviendo una vida que a ti no te agrada. Mostrando delante de los demás que estoy tomado de tu mano, pero la realidad es que yo sé que mi pecado me está interrumpiendo disfrutar, o me interrumpe el disfrutar mi comunión contigo. Debes ir delante del Señor, debemos ir delante del Señor. Humilla tu corazón delante del Señor y reconoce que estamos pecando delante de Él y que ese pecado no le agrada a Dios y que ese pecado a Dios no le agrada y a mí me hace mal. ¿Por qué? Porque ese pecado me está alejando de Dios. Y no como pérdida de salvación, sino alejando de la comunión con mi Padre. Por eso necesito confesar mi pecado, abandonar mi pecado, pedir ayuda. Necesito pedir ayuda. El día de ayer estaba conversando con unas personas de otro lugar, de otro país, de Argentina, un lindo país. Y hablaba con una persona también. Y hablábamos acerca del tema de rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Cuán necesario es rendirle cuenta a Dios, pero cuán necesario es rendirle cuenta a una persona, la cual tú confíes, que sea un hombre o una mujer de Dios, la cual puedas ir y compartir tus luchas y saber que no estamos solos. Necesitamos. ¿Por qué? Porque el pecado ha destruido. A lo largo de la historia tenemos ejemplos de que el pecado no solamente ha arruinado personas, hogares, familias, ¿sí? Comunión, testimonio. Un testimonio que por años te ha costado levantar, en un segundo se ha venido abajo. El pecado destruye, el pecado separa, el pecado daña. Y Satanás está detrás de todo esto para que tú y yo no tengamos o no caminemos con Dios. Y vamos a ver la última, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver la última, el último requisito. Primer requisito dijimos, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Segundo requisito, escúchalo. Tercero, confía en Él. Cuarto, ámalo. Quinto, obedécelo. Sexto, abandona el pecado. Y el último, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? El último requisito, perseverar en una vida en santidad. Perseverar en una vida en santidad. La palabra santo significaba apartado, en este caso para mencionarlo, apartado del pecado o apartado para el propósito de Dios. Esa es la palabra santo. Y nosotros dice la Biblia que debemos ser santos porque Él es santo. Y aquel que camina con Dios debe vivir una vida en santidad. No hay nada impuro y el pecado no puede ingresar a la presencia del Señor. Pero nosotros debemos perseverar en una vida en santidad. Y vivir una vida en santidad es confesando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado no a una vida perfecta. Dios no te ha llamado a una vida perfecta. Y si tú dices que tienes una vida perfecta, amén. Pero déjame, yo tengo mis luchas, tengo mis pruebas, lucho con las tentaciones. Lucho cada día. Y Dios no me llamó a vivir una vida perfecta, sino una vida sometida y comprometida con su santa voluntad. Te vuelvo a repetir, Dios me llamó a vivir una vida sometida y comprometida con la voluntad de Dios. Y es al perseverar en la santidad que podremos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Y es ahí donde dijimos el punto anterior. Pequé, pero enseguida voy, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. ¿Por qué?
porque quiero ser perdonado. Quiero ser purificado por el Señor. Quiero ser limpio. Quiero que nada estorbe de mi tiempo con Dios, de mi comunión con el Señor. Ahora la pregunta que hicimos al comienzo es, ¿caminas con Dios? Quizás en esta mañana tú tengas que reconocer que no caminas con Dios. Y es obvio, la Biblia dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú no puedes caminar con Dios si en primer lugar no has recibido a Cristo en tu corazón. En segundo lugar, si tú no escuchas a Dios. Si tú no escuchas, si no confías en Él, si no le amas, no le obedeces, si no abandonas el pecado, si no perseveras en una vida en santidad. Ahora, todo se rige, o no, mejor dicho, todo se basa en el requisito más importante. Si tú eres un hijo de Dios y estás fallando en algunos requisitos siguientes, Dios te da la oportunidad que vayas a Él, que confieses, que reconozca cuál requisito no estoy cumpliendo, que están tan claritos en la palabra del Señor, y que trabajes en ese requisito, que trabajemos en ese requisito y podamos restaurar mi comunión con Dios. Aquellos que se alejaron, aquellos que quebraron uno de estos requisitos, aquellos que quebraron los principios de la palabra del Señor, muchos están lejos de Dios. Pero Dios te da la oportunidad de que tú puedas acercarte nuevamente a Él. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que todavía no han hecho realidad el primer requisito? Bueno, déjame decirte, tú puedes caminar con Dios. En este tiempo tan difícil, donde quizás te está tocando pasar por situaciones que están golpeando tu vida, tu corazón, tú puedes caminar con Dios. Pero en primer lugar debes hacer algo. Y no porque lo que tú hagas va a merecer lo que Él te va a dar. Tú no mereces nada. Yo no merezco nada. La Biblia dice, no merecemos nada. Somos lo vil y menospreciado, pero eso escogió Dios. Eso escogió Dios. Pero tenemos que reconocer en primer lugar que somos pecadores. Que estamos separados de Dios. Que estamos lejos de Él por causa de nuestro pecado. Y leímos y dimos lectura del pasaje de la palabra de Dios en Primera de Juan. Si alguien dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Tú no puedes caminar con Dios si en primer lugar no reconoces que eres un pecador. En segundo lugar, que Cristo vino y murió por ti en una cruz. Jesucristo vino a este mundo y murió por ti. Murió en una cruz, derramó sangre, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Él cargó en ese madero mi pecado. Él tomó mi lugar. Él murió por mí para que yo pueda caminar con Dios. Y yo estoy lejos de Dios. Y en tercer lugar, debas pedirle al Señor que limpie tu corazón. ¿Sabes? En una ocasión yo tuve que hacerlo. Yo tuve que pedirle al Señor que... No tuve que pedirle, sino tuve que reconocer delante de Él que yo estaba separado. Que por causa de mi pecado me iba al infierno. Yo no sabía qué decir, porque siempre para mí era gritarle a Dios o pedirle ayuda y no sabía qué hacer. Pero yo me acuerdo que en el año 2002, sin saber qué decir, y una persona que me ayudó a orar me dijo, mira, este podría ser un modelo. Y yo ese día le pedí al Señor, un 6 de junio del año 2002, le pedí al Señor que Él limpie mi corazón. Reconocí que estaba lejos de Él. Reconocí también que por causa de mi pecado me iba al infierno. Pero también reconocí que Cristo vino a este mundo y murió por mí. Y ese momento pude orar al Señor. Y sabes, hasta el día de hoy me acuerdo que el Señor ha tocado mi vida. Él ha tocado mi corazón. Y desde ese día hasta aquí, aunque muchas veces he quebrado algunos de los requisitos, pero hasta el día de hoy su mano no me ha soltado. Y las veces que me he alejado es porque yo me solté. Pero Él nunca me ha soltado. Quiero orar y terminar este tiempo orando por ti, orando por mí, orando por la iglesia.
y orando ahí en el fondo de nuestro corazón para que el Señor nos ayude a caminar con el Señor. Padre, te doy gracias. Gracias en esta mañana porque al abrir tu palabra, al abrir el libro de Génesis capítulo 5, podemos encontrar, y capítulo 6, hombres que caminaron contigo. Noé caminó contigo y tú te lo llevaste. Enoc caminó contigo, Señor, y en el medio del diluvio universal, Señor, Noé, por haber caminado contigo, haber confiado en ti, Señor, tú salvaste su vida. Señor, muchos de nosotros pensamos que estamos caminando contigo, pero estamos quebrando cada uno de estos requisitos. Señor, quizás hace mucho tiempo que no te escucho. Quizás hace mucho tiempo que no confío en ti. Quizás hace mucho tiempo que no reconozco mi pecado delante de ti. Pero soy tu hijo. Y Señor, yo quiero pedirte que me ayudes a poder confesar mi pecado. Al poder volver a abrir tu palabra y poder escuchar tu voz nuevamente. Y poder, Padre Celestial, encontrar cuál es el propósito por el cual tú estás permitiendo que pasemos por este tiempo. Señor, quiero caminar contigo. Y que si hoy me toca irme, o si la enfermedad toca mi vida y tengo que irme, yo quiero estar tomado de tu mano, Señor. Pero quizás también, Señor, en esta hora hay alguien que no sabe orar, hay alguien que quizás ha pensado o pensaba que caminaba contigo, pero al abrir tu palabra podemos ver que está lejos de ti. Señor, yo quiero rogarte por esas personas, para que esas personas, Señor, puedan en primer lugar reconocer que son pecadoras, reconocer delante de ti que están lejos de ti, que por causa de su pecado se van al infierno, pero que esas personas puedan en segundo lugar reconocer que tú viniste a este mundo a morir por mí, por mi pecado. Mi pecado fue cargado en esa cruz y tú venciste la muerte. Y por méritos de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo hoy confiar en ti. Señor, te quiero rogar por esas personas, para que en esta mañana puedan reconocer que tú viniste a este mundo, que ocupaste nuestro lugar, y que nosotros podemos llegar a ti por medio de ti. Podemos llegar a ti por medio de Cristo. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y gracias porque por medio de ese sacrificio no solamente podemos disfrutar de un tiempo maravilloso en familia, con hermanos en Cristo, sino que de tu presencia, caminar tomado de tu mano. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.